Vamos a recibir ahora en RPP al abogado y analista político Juan de la Puente, director del portal digital Pata Amarilla. Juan de la Puente, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, un gusto. Antes de entrar a los temas de fondo sobre los cuales se ha expresado más usted sobre qué hacer, cómo diseñar el futuro sobre la base de esta realidad y un empate técnico, quisiera solicitarle una primera reacción ante los datos que estamos recibiendo de la OMPE por una parte y de Ipsos, como hemos escuchado ahora al señor Alfredo Torres. Bueno, yo discriminaría allí dos palabras, ¿no? Incertidumbre y expectativa. Yo creo que lo que prima ahora es la expectativa, porque los votos están, hay que contarlos, no es que los votos han desaparecido, y evidentemente sí hay una necesidad de tener una decisión clara, porque somos un país que el año pasado tuvo 3 presidentes en 6 días, y no deberíamos pasar a ser un país que en una semana no tenga un presidente electo, casi como una especie de contraparte surrealista que expresa la profundidad de esta crisis. Es cierto que las 2 últimas elecciones en el Perú, los resultados son muy ajustados en la segunda vuelta, y quizás esto demostraría, si uno mira el entorno regional, que por lo menos en la subregión andina, las segundas vueltas no son suficientes ya para producir una mayoría gobernable y ciertamente estable. Esto pasó con la segunda vuelta de Duque, con la segunda vuelta de Piñera, con la segunda vuelta anterior de Moreno en Ecuador, y quizás sobre la mesa está también entonces en este paquete de reformas la necesidad de acompañar la segunda vuelta con medidas previas que permitan rápidamente definir un esquema de gobernabilidad, ¿no? Muchas gracias por esta primera observación. Yo le ruego que nos acompañe durante una breve pausa, Carlos, después de la cual retomamos nuestra entrevista con usted, Juan de la Puente, director del portal digital Pata Amarilla. Continuamos en ampliación de noticias, 9:36 de la mañana. Estamos Fernando Carballo y Carlos Villarreal con ustedes, conversando con Juan de la Puente, abogado, analista político y director del portal web Pata Amarilla. Juan, bueno, gane quien gane la elección, ¿qué nos espera ahora? Estamos en un país polarizado, estamos en un país dividido a la mitad y tenemos que llegar a entendimientos porque lo que se vivió, sobre todo en el último quinquenio, fue muy, muy difícil y lamentable, con enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo. Y además, enfrentamientos dentro del propio Legislativo, con bancadas de diferentes tendencias. ¿Cómo deben actuar nuestros políticos a partir de que se defina ya justamente la elección presidencial? Yo tengo la sensación, la convicción de que el proceso electoral ha sido, a pesar de la polarización, muy útil, en el sentido que ha demostrado que el sistema político peruano necesita cambios para enfrentar tanto la pandemia, la crisis económica y esta falta de representación, pero al mismo tiempo necesita también mucho diálogo y pacto. Tanto así que en el último mes de la campaña, los 2 candidatos abrieron sus agendas y plantearon con distinta intensidad y lenguaje cambios, ¿no? Claro, entonces la lógica de un cambio pactado en un país donde la elección se va a determinar por estrecho margen, obliga primero a despolarizar el país. Y esta despolarización me parece que será un ejercicio delicado. Y en ese sentido yo mostraría algunas constantes de postelectorales en el Perú. Los únicos 2 gobiernos donde los presidentes que ganaron la elección gobernaron con el equipo con el que ganaron la elección fueron el presidente Belaúnde del 80 y el presidente García el 85. Desde Fujimori para adelante, Fujimori el 90, Toledo el 2001, García el 2006, Humala el 2011 y Kuczynski el 2016, generaron gobiernos post segunda vuelta con cambios, con un equipo incluso en algunos casos totalmente distinto
y en otros con equipos que sufrieron grandes innovaciones. Desde un lado podría entenderse esto, los elegidos traicionaron el voto. Desde otro lado podría decirse, no, lo hicieron mirando la realidad de su propia elección, porque cuando el que es elegido gana con números, pero digamos, debe construir una legitimidad mayor, pero, entonces innova el gobierno. Y tengo entonces la impresión Juan, permítame, Sí. Permítame, disculpe que lo interrumpa. Dentro de este próximo Congreso, y básicamente en la propia bancada de Perú Libre, hemos escuchado posiciones, en algunos casos, muy radicales. Entonces, no sé si eso dificulta o cómo se podría llegar a una conciliación con otras bancadas menos radicales que la de Perú Libre, y también, obviamente, con el mensaje del gobierno y estas bancadas que seguramente van a hacer oposición al gobierno si es que gana Pedro Castillo, ¿no? Cierto, pero en realidad en un esquema de polarización todo es radical, porque también son radicales las causas. Es radical, no hay nada más radical que haber subido 10 puntos de pobreza. No hay nada más radical que haya millones de peruanos que sufren inseguridad alimentaria. Pero creo que este gobierno, el que sea elegido, debe organizarse mirando dos realidades. La primera realidad es un Congreso disperso, fragmentado, pero también que expresa una voluntad específica, nacional y regional. Y segundo, mirar a la sociedad, porque creo que en la gobernabilidad y la estabilidad no puede faltar la sociedad. Digamos, disculpando a Euclides, siempre digo que en este escenario de crisis hay 3 mitades, no hay 2. Una mitad es el gobierno, otra mitad será el gobierno, otra mitad será el Congreso y la otra mitad será la sociedad, que también necesita participar en un esquema de gobernabilidad. Creo que el poeta César Calvo había hablado ya de las 3 mitades, ¿no? De Hino Moxo, me parece. Si se inspira. Así es, y hay un libro de finales de los 90 de Hugo Neira, que habla precisamente de la tercera mitad. Sí. Entonces, si nos atenemos a esta constante a la que me refería, de presidentes que ganaron la elección e innovaron sus equipos, mi impresión es que en esta post segunda vuelta, entre hoy 7 y el día 28 de julio, esperemos precisiones programáticas, aperturas, precisemos convocatorias. El que cree que puede gobernar recurriendo a su programa de la primera vuelta e inclusive de la segunda, me parece que cometería un grave error, ¿no? Señor de la Puente, pocos deben conocer mejor que usted cuáles eran los planes de gobierno, puesto que fue usted moderador del debate técnico entre los equipos de ambos candidatos. Sobre las cosas que se dijeron ahí nos está diciendo que nadie podrá aplicar su plan con estos resultados. Pero ¿dónde ve usted que hay la base para buscar un consenso y una política que pueda ser común tanto en el Congreso como en el Ejecutivo? Yo sitúo eso en 2 planos, en el corto plazo y en el mediano plano. En el corto plazo y mediano plazo. En el corto plazo me parece que hay una especie de opening government muy importante. Los 6 primeros meses, los 180 días, deberían servir para terminar de vacunar y evitar los baches. Segundo, enfrentar la tercera ola que viene. Tercero, un retorno seguro a clases, que me parece importante. Cuarto, la reactivación de la economía con una lógica de incentivar la demanda. Prestaciones de protección social, que los 2 candidatos están de acuerdo. Una política de bonos, por decir. Y ahí usted tiene cuatro asuntos de corto plazo que merecen cooperación. Y en el mediano plazo yo entiendo que hay una polarización un poco más estructural, porque el candidato Castillo plantea una asamblea constituyente, mientras que la candidata Fujimori empezó la campaña diciendo que no se haga cambios a la Constitución, pero se ha abierto a modificaciones sustantivas. Si uno mira las encuestas de todos estos años y de los últimos meses, la gente no está a favor de un no me toquen nada, pero tampoco un cambio político radical. Mayoritariamente se ubica en un pacto, en un cambio que sea al mismo tiempo gradual y profundo, y entonces en ese punto me parece que la mediación, los buenos oficios, serían muy importantes para que se defina en el Congreso un paquete de reformas.
Los problemas que tiene Colombia están relacionados a esta cerrazón a los problemas. Y la constituyente chilena viene luego de 15 o 20 años de resistencias a cambios constitucionales. De modo que sí hay una oportunidad para producir cambios. Entiendo que es una polarización un poco más estructural, pero creo que separando lo urgente del país, creo que podríamos tener una primera base. ¿Qué reformas serían esas, apoyo. Juan? ¿Perdón? ¿Qué reformas serían esas? Bueno, hay una primera reforma que está vinculada a las relaciones ejecutivo-legislativo, ¿no? Es decir, hacer que haya un poco más de cooperación. En el tintero quedan varias de las propuestas que hizo la comisión presidida por Fernando Tetuesta y que no fueron recogidas. En el tintero están dos asuntos en los cuales el sistema cometió un error, ¿no? Y ahí hubo un populismo que ahora se nos viene contra nosotros. Es decir, esta idea de que nadie se reelija debe ser reformada, debe ser recuperada la idea de la reelección. Y segundo, la instalación de la bicameralidad. Si hoy hubiésemos elegido un Senado y si el referéndum de diciembre del 2018 nos hubiese planteado un Senado, yo creo que incluso en las condiciones que podían tener huecos esta propuesta o algunas cosas indebidas, estaríamos en mejores condiciones en este momento para arbitrar y definir un conflicto. Entonces, hay sobre la mesa reformas institucionales que pueden ser abordadas con cooperación. Ojalá que así sea. En todo caso, muchas gracias por su tiempo y ojalá que tenga razón, que el espíritu de la reforma y de la unidad prevalezcan sobre nuestros actores políticos. Muchas gracias y muy buenos días, señor Juan de la Puente. Hacemos una pausa, Carlos, y regresamos al segmento final de ampliación de noticias con César Acuña.